Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Muchas gracias por estar acá, te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos herramientas que te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Así que está muy bueno, también viene con una tremenda guía de trabajo. Puedes encontrar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Y si te gustaría participar por el sorteo de uno de estos cursos, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. También les invito a revisar el sitio web porque está un montón de productos en descuento, así que échenle un ojo a los descuentos del sitio web. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Si es que esta lectura no resuena con ustedes, les invito a ver su signo lunar y su signo ascendente. Les puede complementar la lectura. También puede ser una lectura espejo, por ejemplo. Así que tómelo siempre como les resuene, como les sirva. El resto suéltenlo porque debe ser que es un mensaje para otra persona que está escuchando este video también. Mira qué lindo, ya no están saliendo cartas para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Leo. Vamos a mirar. Ok, ¿cuál es la energía de tu persona especial? Tenemos los... Hola Leo, ¿qué pasa con esta lectura? Tenemos el hierofante y tenemos los enamorados. Ambas son cartas de unión, ambas son cartas de amor. Es como si ustedes estuvieran, entre comillas, como en el mismo plano, ¿vale? Voy a mover un poco la cámara para que puedan ver las otras cartas también. Ahí, aparentemente ahí está bien, ¿ok? Tenemos al gurú y los enamorados. Esto ya se está poniendo interesante y ni siquiera hemos comenzado. Y vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Ok, el emperador. Esta es una persona que te ama. Ten cuidado que a veces el emperador nos puede mostrar rasgos narcisistas o nos puede demostrar falta de orden, de organización en la estructura de la persona. Y tenemos la carta del mundo. Mira, ya tenemos 3 arcanas mayores y recién estamos comenzando. 4 arcanas mayores aquí. Esto generalmente nos indica o un despertar espiritual o guía divina, asistencia divina para nosotros o en este caso para tu persona especial también. La carta del mundo. Esta persona encuentra mucha felicidad en ti y aparenta ser que encuentra una felicidad que no encuentra en sí mismo. ¿Se entiende? También tenemos un 2 de bastos al reverso. Vamos a ver un poco de qué se trata este 2 de bastos al reverso. Ok. El 2 de bastos al reverso generalmente nos habla de miedo al cambio y es como si tu persona se quedara en su zona de confort de alguna forma u otra y por algo no está haciendo un gesto amoroso, aunque sí lo que hay en su corazón es amor. Bien, es como si estuviera mirando para otra parte, concentrado o concentrada en otras cosas. Pero vamos a mirar un poco más de qué se trata. Ahora, tú partes con la energía de los enamorados. Esta persona nos encanta y estamos enamorados posiblemente de esta persona. Queremos tener un final feliz con esta persona también. ¡Wow! Tú súper enamorado, enamorada, Leo. Quieres hacer una oferta de amor posiblemente o que esta persona venga a hacer una oferta de amor hacia ti. Ojalá que se tome acción al respecto, ¿vale? Que tú ya sabes lo que quieres, Leo, y cuando sabes lo que quieres ya vas para allá. Esa es la determinación que nos indica esta lectura. Tenemos el paje de bastos, tomar acción. Y tomar acción acerca de una conversación, acerca de hablar. Si es que estás intencionado o intencionada a conversar algo con esta persona o expresar sus sentimientos con esta persona, me gustaría ver cómo se nos da este espacio. Ok, tenemos un 7 de bastos. Nos indica que esta persona puede estar un poco a la defensiva con respecto a cierta comunicación. Como está mirando hacia otra parte y aparentemente está ocupado con o ocupada con cosas que son importantes también para su vida, y esto también tiene que ver como con su organización,
con su lógica. Aparentemente es como si estuviera ordenando su mundo, entonces no le da espacio para algo más. Por eso está un poco a la defensiva. Pero mira, as de copas, la carta de la justicia, unión, as de bastos, ¿ok? Al reverso, la carta del ermitaño, el 10 de espadas y la carta de la carroza al reverso. 4 de bastos y el 8 de espadas. Es una energía un poco intermitente lo que nos dan porque nos dicen, sí, Leo, pero luego nos dan como ciertos signos de advertencia que vamos a mirar, ¿ok? Tenemos un 7 de bastos, nos dice, bueno, también ten cuidado con que esta persona o tú estés muy a la defensiva, pero acá hay una oferta de amor y una oferta de amor que es justa para ti y que es buena para ti. Nuevamente tenemos 2 cartas que nos hablan, 3 cartas que nos hablan de posible matrimonio, 4 cartas que nos hablan, 5 cartas realmente que nos hablan de matrimonio. Parece que tengo problemas para contar hoy día. Bien, as de bastos al reverso. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora no se está actuando al respecto. Siento que tu persona necesita un espacio de introspección y definir bien qué es lo que necesita y quiere en su vida, porque hay algo que tiene que terminar en su vida, este proceso difícil, el no querer mirar, el no querer observar. Está un poco detenida su energía en estos momentos, pero sí quiere algo contigo, porque sí siente amor. De hecho, acá está nuevamente, tenemos 2, 3 cartas de llamas gemelas acá. Pero hay alguien que no quiere mirar. Hay alguien que no quiere mirar o no está en condiciones de mirar las oportunidades que tiene la vida preparadas para sí. ¿Ok? Ojo, tenemos varios ases. Esto nos implica nuevos comienzos también. La lectura no se ve mal, solamente que hay un poco de resistencia. Entonces me gustaría darte un poco de consejo también de cómo trabajarlo y también de cómo poder sostener esta conversación un poco compleja con esta persona, ¿no? Porque yo te veo 100% involucrado o involucrada en esta conexión, pero la otra persona aparentemente tiene cosas que resolver. Entonces me gustaría mirar un poco más la situación de esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que siente la persona de Leo hacia Leo. ¿Qué siente la persona de Leo hacia Leo? Tenemos un 10 de bastos, es como si tuviera muchas cargas en la espalda. Y otro 2 de bastos al reverso, interesante. Esta es una persona que no te quiere soltar, pero necesita ocuparse de sí mismo primero. Quiere celebrar contigo, quiere pasarlo bien, pero en este minuto la energía de esta persona sigue suspendida. ¿Por qué? ¿Por alguna desconexión? Ok, una más. Ok. Sí, es como si estuviera absorbido o absorbida mucho en sí mismo. O sea, acá hay muchas posibilidades, se ve una conexión muy potente y me imagino el por qué, Leo, tú estás súper envuelto en esta conexión, ¿ok? Pero necesitamos saber si es que esta conexión es realmente conveniente para ti por el punto o en el momento en que esta persona está viviendo en su vida. Porque tampoco lo vemos saliendo de aquí, lo veo más complicado. O sea, contigo está todo resuelto, el problema está con esta persona en particular. Entonces me gustaría ver si es que esta conexión es realmente aconsejable para ti. Pero antes vamos a mirar algunos mensajes de esta persona especial para ti. Me estoy reteniendo de ser quien me gustaría contigo. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy y lamento que ya no sea lo mismo que antes. Hay mensajes reveladores acerca de esta relación porque no tenemos reciprocidad, hay que balancearnos. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. Lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste y sé que te he decepcionado. Eres mi llama gemela, mi espejo. Es por eso que la energía está tan frustrada. Sí, efectivamente estamos pasando por una de las separaciones de las llamas gemelas. ¿Por qué? Porque la cosa de seguro se puso muy intensa. Quizás esta persona se nos asustó también. Necesita enfocarse en otras cosas, ordenarse, reestructurarse a sí mismo. También sanar algunas cosas, especial con esta energía del emperador.
que es como un poco, lo veo como con ciertos rasgos narcisistas. Ojo, que esta persona sí se ve volviendo, ¿no? Acéptame de nuevo en tu vida, eres mi llama gemela, ¿no? Hay mensajes reveladores, comunicación viene en camino. Me estoy reteniendo de ser, que me gustaría contigo. Pero me gustaría ver más cartas de acción. Siento que esta persona no está lista o 100% preparada para actuar en estos momentos. Así que posiblemente lo que necesita esta persona es pasar auténticamente por el despertar espiritual que estábamos hablando. La vida lo está forzando a eso. Y se recomienda generalmente permitirle que dentro de su autenticidad esta persona pueda redefinirse a sí mismo, ¿no? Y ahí posiblemente volver a nosotros, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Yo quiero saber si es que esta conexión es recomendable. Anteriormente estuvimos viendo si es que la conexión es conveniente para ti. Y alguien de los comentarios se me confundió de que hay que estar por conveniencia económica o física, anda a saber por qué situación con una persona. Este espacio es solamente para visualizar si es que los guías nos recomiendan esta conexión porque nos va a ayudar a evolucionar o, entre comillas, estamos perdiendo el tiempo y te dicen, bueno, Leo, quizá te conviene salir de acá. Siempre es nuestra decisión. Siempre es nuestra decisión, exactamente, pero es como para las personas que necesitan consejo, si es que no saben si quedarse en esta conexión porque es realmente lo que les sirve para su crecimiento personal o no. Por favor, no se me confundan con eso, ¿ok? Te dice, la situación va a mejorar. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber... Ok, es necesario recuperarse, nos dice esta carta. Porque no es el momento correcto. Efectivamente, ¿qué te conviene a ti soltar un poco más? Porque en el futuro próximo hay compromiso para ti. Si te piden reconsiderar. Ok. Vamos a intentar analizar lo que nos están diciendo. Nos dice la situación va a mejorar. Cada persona en los involucrados en esta conexión tienen algo que sanar. No es el momento correcto todavía para esta conexión porque vemos que la energía, por más que tenga un gran potencial, la energía está sostenida y no nos podemos como respaldar en el potencial de una conexión para que se muestre ese potencial. Muchas veces hay muchas personas que tienen un potencial gigante y nos enamoramos del potencial de la persona. Sin embargo, estamos siendo poco realistas porque no porque esta persona tenga su 100% de potencial significa que realmente lo va a aplicar. Nos pasa a nosotros también. Tenemos un potencial tremendo, tremendo y quizás no siempre lo estamos aplicando. Ahora, ojalá que lo podamos ir aplicando y podamos ir escuchando eso. Pero si es que la persona no está lista para vivir en su potencial, nos dice, bueno, deja ir por mientras, porque en el futuro próximo puede haber compromiso. Por el momento te piden reconsiderar. Estas son sugerencias, no son leyes, no tienes que hacer lo que te estamos diciendo ahora, son simplemente recomendaciones. Siempre eres tú quien tiene el último poder de decisión y tu intuición es tu más grande guía en ese sentido, ¿vale? Solamente acá le estamos pidiendo guía a los guías espirituales y esos son los mensajes que tengo para ti en este sentido. Ahora, me gustaría ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué necesitamos saber acerca de esta conexión. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Me llama la impresión... Me llama la impresión... me llama la atención, discúlpenme. Me llama la atención cómo partió esta lectura. Y cómo... tú te ves muy bien. Pero sí, efectivamente nosotros podemos estar listos, pero muchas veces la otra persona no lo está. Ok, no permitas que tu pasado te retenga. La energía está ganando momentum. Ok, algo se está gestando aquí. Anda un paso más allá de tu zona de confort y viene un gran clímax, una más.
Ok, siento que principalmente te está pidiendo esta etapa de esta conexión, salir de tu zona de confort y encontrar ese valor y amor propio en ti mismo, seguir trabajando en ti, en esa solidez de los sentimientos que tienes tú hacia ti contigo mismo. Espero que se entienda eso. Es como trabajo de amor propio principalmente. Yo sí siento que esta energía se puede mover de mejor forma más adelante, pero va a depender de
Oh.